la misericordia, el no codiciar, la firmeza, modestia, humildad, la indulgencia, fortaleza, limpieza, vigor, la falta de envidia y de esperanza de honor, estos son síntomas divinos, con los que unos, oh Bharata, han nacido. Este párrafo pertenece al Bhagavad Gita o libro sagrado de la India, que durante siglos ha sido reconocido como la escritura de la liberación, y entre sus líneas debemos interpretar, reflexionar, comprender y buscar esos mensajes divinos que subyacen a través de sus palabras y que nos llevan a la ciencia de lo absoluto. Es por ello que esta noche nos gustaría desvelar algunos de los enigmas que encierra esta mágica obra, y lo haremos con la ayuda de nuestro doctor especialista en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Joly, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Doctor, en primer lugar, ¿nos podrías explicar qué es exactamente el Bhagavad Gita? Porque parece ser que se trata del episodio de un gran poema épico de la India que se llama Mahabharata. Mahabharata. ¿Eso es cierto? Sí, este poema épico, que tú lo has mencionado, envuelve al Bhagavad Gita, que también se le traduce como el canto del Señor, o en otras traducciones como la canción del Santo Uno. Porque exactamente el Mahabharata, ¿qué es? El Mahabharata es un poema épico donde narra la lucha entre los Pandavas y los Kauravas. Te voy a hacer un poco de historia. Este poema narra esa gran lucha entre los Pandavas, que eran varios hermanos, y primos de los Kauravas, hijos de Dhritarashtra, el rey ciego, que así se le denomina en este poema épico. Esas dos fuerzas, esos dos grupos, de alguna manera el rey había obtenido el trono de una manera poco ética, digámoslo así. Él era ciego, ahí aparece como un rey ciego, pero estamos hablando de cosas simbólicas. El Bhagavad Gita es una de las grandes obras que se ha dado a la humanidad, no solamente el Bhagavad Gita, hay otras grandes obras, incluyendo a la Biblia, el Corán, pero gran parte del material que viene inmerso en la obra es un material simbólico, alegórico. Nos dicen algo, pero están diciendo otra cosa entre líneas. Aquí se hablan de esta lucha donde los Pandavas, a la cabeza está Arjuna, uno de los Pandavas, y los Kauravas, hijos de este rey que yo te menciono, Dhritarashtra, es el que gobernaba en ese momento. Dhritarashtra se distinguía por ser poco inteligente, muy egoísta y ambicioso, y termina por expulsar a los Pandavas, los exilia 30 años del reino, y permite que sus hijos, los Kauravas, estuvieran gobernando la tierra. Al tiempo de esos 30 años, Dhritarashtra trata de volver a traer a sus sobrinos, porque les correspondía gobernar en el reino una parte de ello. Pero había por ahí el hijo mayor, Duryodhana, que era verdaderamente violento y se oponía totalmente a que esto ocurriera. Y ahí es donde se va a generar lo que sería la gran guerra entre los Kauravas y los Pandavas. O sea, es un texto escrito en sánscrito, creo entender, ¿verdad? Que se considera además la clave del hinduismo. Sí. ¿Cómo se puede basar una religión solamente y exclusivamente en un apartado, en un episodio de un poema? Este poema, y como resultado de esta obra, es el resultado de todo un gran bagaje que existe en la India de conocimiento y sabiduría. Los famosos srutris, o obras sagradas de gran autoridad, revelaciones, que así se les considera las srutris, están entre ellas los Vedas, de las obras más antiguas de la humanidad, los Upanishads, los Brahmanas, los Puranas, etc. Bhagavad Gita es como el resultado de todo ese gran bagaje que hay detrás de todo esa gran filosofía y religión hindú. Es una herencia que la humanidad tiene en su carga, y ese resultado de esa renovación que hace el Bhagavad Gita, como dice Sri Krishna, yo no vengo a romper la ley, como dice el Maestro Jesús, vengo a renovar. Krishna se le aparece a Arjuna como su cochero, ¿verdad? Aparece Sri Krishna, aparece Arjuna, también aparece Dhritarashtra, que era el rey, y también Samyaja. Son los 4 personajes que puedo decirte más o menos interesantes. Si yo empiezo a tratar de develar lo que hay tras esta simbología, encontraré, como dice Sri Krishna, Krishna menciona que hay 2 grandes tendencias en la creación, la tendencia débica o luminosa y la tendencia azúrica o oscura. Son las 2 fuerzas que mueven al universo, que están representadas por los Pandavas, la luz, y los Kauravas, la oscuridad. El poema épico es la lucha entre las 2 grandes fuerzas que nos mueven a ti y a mí. Antes hablabas de los Vedas, de los Upanishads. ¿Podríamos traducirlo al mundo de a pie? Porque tú y yo lo podemos saber y entender, pero la gente que nos está escuchando dice, ¿qué es un Upanishad? ¿Qué son los Vedas? Sí, los Vedas
Vedas es una colección de libros sagrados que tiene la India muy antiguos. Se puede decir que son los más antiguos que tiene la herencia humana. Todo el conocimiento que hereda la raza aria en esa literatura, los primeros arios que poblaron en la zona central del Asia. Ahí encuentras literatura, obras que están dedicadas a los rituales, a los aspectos religiosos concretos, a la magia, a los mantras, a la meditación. Hay un bagaje de conocimiento que el público puede tener acceso porque las obras están accesibles en las librerías. ¿Y los Upanishads? Los sabios o pandits, aquellos que investigaron, escribieron posteriormente literatura, y dentro de esa literatura que, vamos a decir, se va desgarrando desde los Vedas hacia el pueblo en diferentes épocas, fueron generándose. Si lo traducimos, por ejemplo, a una confesión cristiana, los Vedas sería, por ejemplo, los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y los Upanishads sería la Biblia. Un poco difícil de compararlo, porque en realidad la literatura cristiana está dividida en 2 aspectos, a pesar de que nos hayamos querido integrar. Uno es la literatura judía, porque el Antiguo Testamento es judío, y el Nuevo Testamento de los Evangelios es cristiano. Necesidades teológicas para poder soportar toda la visión cristiana, en un momento dado se hizo, y vamos a decir, se justifica, si puedes verlo así, por las profecías de Jeremías y de algunos otros autores que apoyan la venida del Maestro Jesús. Entonces, eso fue una necesidad. Aquí no, aquí es como vamos a decir, un devenir de la obra más antigua en nuevas obras para poder llegar al hombre común, al hombre como tú y yo, y en ese conocimiento poder transmitir, como dice, yo lo anotaba, revelaciones o gran autoridad que se revela de los frutis. Se cree que fue escrito, hablamos del Bhagavad Gita, entre el siglo V y el siglo II antes de Cristo, sí, pero 200 antes de Cristo. ¿Se sabe más o menos quién fue el autor o no? No es muy claro. Algunos autores mencionan algunos, pero no hay una seguridad, porque hay diferentes opiniones. A mí lo que me gustaría recalcar es la parte alegórica, como dice Krishna en el poema. Si tú anotas estas 2 grandes fuerzas que nos mueven el universo y mueven al ser humano porque somos el microcosmos, Krishna, ¿qué representa? Representa la alma divina en que tú y yo tenemos. Arjuna representa el alma humana. Dhritarashtra la personalidad. Y el famoso Samyasa, que es el cochero, la conexión entre la personalidad y Arjuna. Son 4 elementos, son los 4 aspectos, las 4 fuerzas que nacen de la misma fuerza suprema y que se transmite como vigilia, sueño profundo y estado de contemplación en la tradición hindú. Este poema del Mahabharata nos habla de esta gran guerra. Y en ese momento, cuando va a entrar a esa guerra, Arjuna, que es el mayor de los Pandavas, duda, porque ve frente a sus primos, a sus maestros, a sus compañeros, a sus familiares, se puede decir así. Y si Krishna le impulsa a que dé ese paso, tiene que luchar. Tú dirás, ¿cómo va a acabar con su familia, con su tradición, con la herencia? Y ahí están las 2 fuerzas de las que hemos hablado, el Dharma y la Yoga. Krishna es el Cristo cósmico, ¿no? Exactamente. Mira, Krishna representa al Jesús que tú y yo llevamos en nuestro corazón, o al Buda, la parte búdica, como dicen los budistas. Arjuna es el alma humana ya despierta. Dhritarashtra, que es la personalidad, el rey ciego, y es ciego por su ambición y su ignorancia, es el otro aspecto que tú y yo tenemos. Tenemos los 3 aspectos, incluyendo al cochero, a Samyasa. ¿Qué pasa? Que esos aspectos, durante largo tiempo Arjuna estuvo adherido a Dhritarashtra, la personalidad. Los exilian 30 años. Los Pandavas durante 30 años están apegados. La personalidad está dirigiendo nuestra vida con sus hijos, las fuerzas de la ambición, del egoísmo, etcétera, etcétera, porque son fuerzas que dividen el mundo, fracturan la naturaleza, pero llega al fin. Y es muy interesante, coincide con la famosa crisis existencial que todo ser humano tiene entre los 30 y 33. Por eso al Maestro Jesús se le ubica a los 33 años, y tú lo notas. Y Krishna, de alguna manera, hace que despierte a Arjuna. Arjuna está en la oscuridad de su sepulcro, simbólicamente significa apegado a lo material. Y en ese momento, cuando él ha experimentado, ha desarrollado potencialidades, y esa arma mágica que va a Mount Kailas a traer para luchar, es el resultado de esos 30 años de exilio. Es el momento en que tú y yo despertamos de esa oscuridad y lo que llamamos actualmente crisis existencial. Lo interesante acá es que es un momento también de gran peligro, porque las fuerzas oscuras tratan de que el ser humano o el individuo, personificándolo en nosotros, no despierte del sueño, de ese sueño de ignorancia. Pero Krishna anhela, porque ya está maduro Arjuna, a que impulse y luche contra esas fuerzas. Es curioso porque en ese conflicto, ¿verdad?, aparece el ego, aparece el ser, y qué bien lo define, ¿verdad? No. Porque hace una gran distinción entre una cosa y otra, ¿no? Creo que el ego nace, retorna y muere, ¿verdad? El ser no nace,
Ni muere. Muere nunca, es eterno. Ni se reencarna, no tiene origen, como tú bien dices, es eterno, es inmutable, el primero de todos, y no muere cuando mata en el cuerpo. No, él simplemente se retira a su mundo, como casi todas las obras coinciden. Él se va retirando plano tras plano hasta sus estados sutiles, mientras el cuerpo va pasando por diferentes planos sutiles, dejando los vehículos o los cuerpos que ha utilizado, hasta que queda en el estado que merece. El ser sería el alma. El alma. El espíritu, la esencia. Exacto. Es que debemos clarificar mucho. Pablo decía que estamos formados por un cuerpo, por un alma y por un espíritu, en el Evangelio de los Romanos, o la Carta de los Romanos. Pero a veces las personas, o la gente en general, nos podemos equivocar y creemos que el alma es el espíritu. No, el alma contiene al espíritu. Pongamos un ejemplo. Este frasco que tengo acá de agua, ¿qué es lo valioso? ¿El continente o el contenido, no? El frasco sirve porque tiene un espacio vacío, es un contenedor. Esta habitación, porque es práctica, porque está vacía, la puedes ocupar. Esto es taoísta, no es nada raro. La ropa que usas es también un medio que contiene algo. Entonces todo lo que contiene es femenino, simbólicamente. Sí, sí. Y si el alma es femenina, como siempre se le ha dado esa característica de la madre, las grandes diosas, ella contiene lo eterno. La pureza está en lo femenino. Es el femenino. camino a llegar a la fuente. En la obra del Dante, que ojalá alguna vez hablemos de ella, la Divina Comedia, ¿quién espera a Dante en el paraíso? Beatriz. ¿Quién espera a Ulises a su regreso de su largo peregrinar en Ítaca? Penélope. ¿Quién recoge a Osiris después de que lo hacen pedazos y lo revive? Isis. ¿Quién de alguna manera salva a Fausto de las garras de Mefistófeles cuando está a punto ya de llevárselo a los infiernos? Se me fue el nombre de esta chica. Entonces, siempre es lo femenino, y lo dice Goethe al final, es lo femenino lo que redime al hombre. Y ahí lo dice un maestro de la sabiduría. Mientras la mujer no tenga el lugar que le corresponda en la sociedad, jamás volveremos a ver una época de oro. Muy interesante. La mujer es el grial, es la copa. Sí, lo que contiene. Es más, en las bodas alquímicas de Rosencrantz o en las tradiciones alquímicas, siempre cuando el alquimista va a llevar a cabo la obra, el opus, toma de la mano a su ayudante. Siempre tiene una mujer a un lado y los dos llevan a cabo la obra. Es muy interesante esos elementos. De hecho, el evangelio de Krishna en la India milenaria es muy similar, antes lo comentabas, ¿no?, al evangelio crístico o cristiano. Sí. Por ejemplo, hay muchos paralelismos y es curioso porque a veces el propio credo católico o cristiano ha bebido de otras fuentes anteriores a ella. No sé, podríamos, por ejemplo, pensar que en sus tiempos antiguos, los antiguos cristianos, ¿verdad?, los genuinos, los primigenios, bebieron de Krishna o bebieron de los Upanishads o de los Vedas o bebieron de otras fuentes, porque, por ejemplo, el Cristo es amor, en la tríada inmortal el Cristo es el Hijo Vishnu, el propósito es encontrar la verdad suprema que es el Padre, el Señor supremo y eterno, por otra parte, pero para ello es necesaria la purificación del cuerpo y el alma. En la historia de la concepción, por ejemplo, nacimiento e infancia de Krishna es semejante a la del Cristo Jesús. Tocas un punto muy interesante. Originalmente, cuando el budismo se empezó a extender, hace más de 2000 años, porque recuerda que el Buda predicó sobre el 500 antes de Cristo. Cuando Asoka se convierte al budismo, el emperador Asoka de la India, el gran emperador, manda a sus misioneros por todo el mundo a llevar la buena nueva. Y llegan esos misioneros al Medio Oriente. Se sabe que esos misioneros influyeron en los primeros místicos previos al nacimiento del cristianismo. Por ejemplo, las prácticas de los esenios están influidas por los budistas. El cristianismo, como toda religión, tomó de las antiguas religiones, tomó de la tradición egipcia muchísimo, muchos de los ritos egipcios de Isis. Tú ves a Isis con el niño en los brazos, nos habla de María con el niño en los brazos. Tomó de los misterios griegos, gran cantidad, por eso el Pablo habla muchísimo de los misterios, era uno de los grandes iniciados en esos misterios, de los misterios de Samotracia, etcétera. Si tú analizas, vas a ver que el cristianismo tomó, como toda religión lo hacía, y después cortó, para poder ella volar por sus propias fuerzas. Pero no puede negar su herencia. Ella bebió de esas aguas, porque esas aguas tenían muchísima sabiduría y había grandes verdades. Entonces, si tú analizas a fondo, por ejemplo, en el ritual del Santo Santorum, donde colocan las hostias, tú vas a encontrar en los templos egipcios, tú vas a Karnak, que el Santo Santorum era una gran sala, donde estaba el tabernáculo, la barca de los dioses, donde partía. Entonces, tú estás viendo paralelismos y dices, bueno, no puede ser que los egipcios le copiaron a los cristianos. Los cristianos tomaron y bebieron. Con naturalidad hay que aceptarlo. Lo estamos viviendo ahora también, sí. Isaac. Muchas tradiciones paganas se han utilizado. Estamos viendo tradiciones paganas muchas
muchas veces, festejando tradiciones paganas que en otro tiempo... Sí, no, hubiera sido peligroso. Hubiera sido muy peligroso. Por ejemplo, la tradición de los muertos tiene que ver con eso. Pero mira, me gustaría volver a una frase que dice Sri Krishna Arjuna: deja todos los dharmas afuera y ven a mí. Reflexiona, sobre todo, reflexiona y haz lo que tú desees. O escoges entre los dharmas o vienes a mí. Te unes a mi divinidad, al Cristo interior. Lo dejas todo. Y dejas tus dharmas, tus compromisos. La palabra... dejas tu familia y vente y sígueme. Dejas tu familia entre comillas. Yo siempre veré que hay excepciones, porque dharma tiene que ver con regulación, justicia, orden de las cosas, orden social, responsabilidad para mantener el orden, obligaciones, deberes. Siempre he pensado que si tú tienes una familia, debes cumplir con ella, mientras el compromiso exista, porque tu presencia es importante. Después puedes tomar decisiones de dejarla si tú consideras que tu desarrollo lo requiere, pero no usar el pretexto de que tú tienes que irte y abandonar. Esto ha sido una polémica porque el Buda lo hizo y porque lo han hecho grandes personajes de la historia. Yo creo que tendría que analizarse en ciertos casos. Tengo que luchar con lo pasado, lo antiguo. Ya no lo necesito, ya llegué a la madurez. Mi alma ya está, vamos a decir, satisfecha de eso. Y esto dura encarnaciones, no se hace en una sola ocasión. Y cuando ya vienes para hacerlo, ya lo has trabajado muchísimo, Pedro. Entonces, el momento en que llega, tú decides. Puede ser que tengas miedo. Y el miedo viene porque estamos acostumbrados a la vida. Por desconocimiento o porque la inercia de hacer las cosas que nos gustan no nos deja. Entonces, hay que tomar la decisión. Y dice Krishna, tómala. Reflexiona y haz lo que tú dices. No te voy a forzar. Tú tienes que tomarla libremente. Creo que todos tenemos en algún momento ese momento y espero que no fallemos. Por eso venimos abordando esos libros sagrados, ¿verdad, doctor? Libros que cada uno en su esencia le atrapará o le llamará la atención. Sí. Hoy estamos hablando del Bhagavad Gita, libro sagrado de la India, ese libro que nos acerca a Krishna, al Cristo cósmico, que nos habla entre la oscuridad y la luz, que nos habla en ese episodio épico de las normas, de las reglas que podríamos, de las leyes que podríamos tener todos, ¿no? Como si fuera un decálogo, como los 10 mandamientos, la pureza, la ausencia de temor, el conocimiento, el sacrificio, la caridad, el autocontrol, etcétera, que muchas personas a lo largo de esta vida, desde su propia creación, hablábamos del siglo V, siglo II antes de Cristo, ¿verdad?, que vienen profesando. Sí. Con lo cual, un respeto para este libro, un respeto para todos los libros, porque sea el libro que sea, si eso nos tiene que ayudar a ser mejores personas, a tener un poco de mayor respeto hacia los demás, sí, hacia cualquier ser vivo, en toda su naturaleza y esplendor, pues bienvenido sea. Creo que vivimos momentos complejos en que lo que necesitamos es recordar nuestra verdadera humanidad, donde nos confraternizamos con todos los seres, porque todos somos hijos de la misma fuente, aunque tengamos diferente sexo, casta o color o apariencia. Si retomamos ese aspecto, si nos damos cuenta que no importa el nombre de la tradición que yo siga, si me habla del amor y de la compasión para unirme a todos los demás y hacer un mundo mejor, creo que estoy dando el paso ya en una religión X determinada, la religión verdadera, que solamente es la verdad. Si profesamos esa verdad a través de una religión, la que fuera, pero estamos en su esencia, te aseguro, Pedro, que este mundo sería diferente. Doctor Joris, un placer como siempre tenerte con nosotros. Placer que tú me invites y que los radioescuchas tengan la paciencia de estar con nosotros. Eres muy amable y aprendemos muchísimo contigo. Gracias a ti. Gracias. A ti.